Abra su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 11, desde el verso 19 hasta el 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19, tiene como título La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amado Señor, queremos una vez más darte las gracias por esta hermosa oportunidad que tenemos de poder estar acá congregados como hermanos. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra. Queremos, Padre, que seas tú hablándonos en esta mañana al corazón. Padre, que no sean mis pensamientos, que no sea lo que yo opino, lo que creo, sino que sea tu palabra, Padre, la que salga de mi boca, guiada por el Espíritu Santo, y que esa palabra encuentre cabida en los corazones. Amado Padre, bendice a la iglesia, bendice este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amados, el domingo pasado el pastor Raúl nos estuvo compartiendo, ¿recuerda qué cosa? Consumado es, tetelestai, que nos mostraba, la palabra nos muestra y el pastor nos compartía eso.
que nuestro Señor Jesucristo ese día dijo, está todo pagado. No hay nada más que agregarle a esa preciosa, perfecta, necesaria y suficiente obra que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz. ¿Y qué pasó? Entregó su espíritu, murió, pero resucitó y se manifestó a muchos hermanos. Muchos lo vieron resucitado. ¿Y qué más? Comisionó a la iglesia para que fuesen y fuéramos a compartir esas buenas noticias. El Evangelio, que habla, como dijo el pastor, no del hombre, sino del Cristo que murió, resucitó, está vivo y está activo y va a volver muy pronto a buscarnos, a buscar a su amada iglesia. Consumado es. Pero dejó una tarea para la iglesia, de avanzar con el Evangelio, de ser discípulos del Señor. No sé si sabía usted, pero no todo discípulo del Señor es hijo de Dios. No todo discípulo del Señor es un hijo de Dios. San Juan 6, 66. Muchos lo siguieron. Pero cuando el Señor comenzó a hablarles lo que ellos necesitaban escuchar, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Como dijo el pastor, solo querían panes y peces. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Entonces no todo discípulo es un hijo de Dios, pero todo hijo de Dios es un discípulo del Señor. Título de esta prédica sería: una iglesia activa es una iglesia viva. Porque la evidencia de que la iglesia está viva es que está y debe estar en continuo movimiento. ¿Verdad? La iglesia debe estar activa. Y la evidencia de que la iglesia está viva, la iglesia debe involucrarse en la evangelización. La gran comisión no era solo para los discípulos de aquel tiempo. Es para todos los discípulos, es para toda la iglesia universal, la iglesia de Jesucristo, nuestro Señor. ¿De dónde salieron estos que hemos visto acá? Porque hemos leído el capítulo 11, versículo 19, que dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Entonces, ¿de dónde salieron ellos? De Jerusalén, de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y por qué salieron? Ya hemos visto, por causa de la persecución, por motivo de lo que pasó con Esteban, porque hubo una gran persecución. Para que entendamos bien esto, amados, tenemos que ir al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Saulo consentía en la muerte ¿de quién? En la muerte de Esteban. En la muerte de Esteban. Es lo que nos muestra el contexto anterior, todo el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Algo sucedió. Una gran persecución de los cristianos como grupo. ¿Sí? Como grupo. Fue la primera persecución.
Antes vemos los apóstoles que habían sido arrestados, azotados, perseguidos, pero aquí vemos que cada creyente fue amenazado. Cada creyente fue amenazado, perseguido. Como grupo, todos ellos fueron amenazados. Alguien dijo, amados hermanos, que para que no pasemos lo de Hechos capítulo 8, versículo 1, debemos observar lo que dice 1:8 del libro Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a 1:8 de Hechos de los Apóstoles. Palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer? Ser testigos en Jerusalén, ahí nomás, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta llegar a Tucumán también, hasta Ranchillo. Amado, para que entendamos el mensaje, vamos a jugar un poco con la imaginación. A ver, pensemos, como si esta fuera la iglesia en Jerusalén y Ranchillos, Antioquía. Y ahí quiero que la iglesia llegue. Ahí quiere Dios que la iglesia llegue. Jerusalén, la iglesia en Jerusalén, la iglesia madre, se olvidó de la gran comisión. Porque acá esto es la gran comisión. Van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga. Y ahí están capacitados, habilitados por Dios para que avancen, para que compartan el Evangelio, para que sean testigos, para que sean luz y sal en medio de las tinieblas. El Espíritu Santo, amado, si tú tienes el Espíritu Santo, convicción en tu corazón que eres un hijo de Dios, que ya no eres el mismo de antes, que Dios te transformó, te hizo una nueva criatura y te ha colocado en Cristo, el Espíritu Santo ha realizado la obra que solamente el Espíritu Santo puede realizar, que es convertir, transformar, se me fue la palabra, regenerar, esa es. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Si eso ya hizo en tu corazón, eres un discípulo de Cristo, eres un hijo de Dios, pero también no te olvides, has sido llamado, comisionado y enviado por Dios para ser siervo. Somos siervos del Señor. La pregunta es, ¿estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo? Somos una iglesia activa. Somos una iglesia viva. Antioquía. Muchos fueron ya, gracias a Dios, varios hermanos hasta Ranchillo. Pastor Eduardo también. Porque se habla mucho de ranchillos. ¿Por qué se habla mucho de ranchillos en este lugar? Porque creemos que el Señor ha puesto sus ojos en Ranchillo, pero también en la iglesia, en los siervos. Cuando hermanos fueron a Ranchillo, quizás vieron un pequeñito grupo ahí adentro. Para esto se habla tanto. Dios no nos lleva a mirar el grupo de adentro, sino afuera. Porque adentro puede haber 20 o 30 personas. Afuera Ranchillo tiene 20,000 habitantes.
Los Ralos y todas las zonas aledañas. Hay muchos que están perdidos y que necesitan escuchar lo que nosotros, domingo tras domingo, por la gracia de Dios, lo escuchamos, lo disfrutamos, nos alimentamos, nos fortalecemos. Pero ¿cómo estamos? ¿Pasivos? Dios quiere que el Evangelio corra. Y ese fue uno de los propósitos de la oración de Pablo y sus compañeros. Que el Evangelio corra, que el Evangelio avance, que la iglesia avance, que el reino de Dios crezca. Y para eso Dios nos ha llamado. Hemos visto una gran persecución, pero también estamos viendo una gran comisión. Algo tuvo que hacer el Señor para que la iglesia salga, para que la iglesia avance. Dios es sabio en gran manera. Él sabe cómo hacer las cosas, por supuesto. Esto es similar a la comisión, similar a esta comisión al llamado de Israel en el Antiguo Testamento, amados. El propósito, ¿cuál fue en el Antiguo Testamento? Por cual Dios llama a su pueblo. Para declarar la gloria única de Dios a las naciones. Eso lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 43. Isaías 43, versículo 10. Israel llamado para declarar la gloria del Dios viviente, del Dios único, del todopoderoso Dios, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, es el mismo. Isaías 43:10 dice: vosotros sois, ¿qué cosa? Mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Conocer, creer y entender. Dios se manifestó a su pueblo para que su pueblo lo conozca, pero también para que lo sirva. Por la gracia de Dios nosotros estamos conociendo la sana doctrina. Tenemos ese hermoso privilegio de conocer la sana doctrina, de haber transicionado, como dijo el pastor Eduardo, de un evangelio lai, antropocéntrico, para que ahora, por la gracia de Dios, podamos conocer lo que es la sana doctrina, la verdad de la Escritura, Jesucristo en el centro del mensaje. Una iglesia cristocéntrica, con predicaciones cristocéntricas. Créame que no, hay muchos lugares así. Gracias a Dios por eso. Algo Dios quiere hacer con esta iglesia. Y es hora de despertarnos del sueño. Es hora de levantarnos. Es hora de servir. Isaías 44:8. No temáis, iglesia, no temas, iglesia, no te amedrentes. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos.
No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. ¿Usted conoce un Dios más fuerte y poderoso que nuestro Dios? Es único, es el verdadero, es el santo, es el Rey a quien debemos servir, obedecer y servirlo. Dice que somos testigos y un testigo debe testificar, debe hablar, debe probar lo que estamos diciendo, que es palabra de Dios. Según se dice que la palabra testigo tiene un origen peculiar, porque se dice que, de acuerdo con la tradición romana, cada persona llamada al foro, es decir, a juicio como testigo, se comprometía a decir verdad, realizando un gesto ritual que consistía en tocarse los testículos con la mano derecha. Para los romanos, como todos bien sabemos, amados, a través de la literatura, en el cine, eso lo podemos ver en diferentes lugares. La sexualidad era una fuente importante de la vida, por lo tanto, ¿sobre qué cosa más sagrada se podría jurar que sobre la propia virilidad? Y usted dirá, ¿y qué con nosotros? Amados varones, hombres de Dios, convertidos al Señor, hijos de Dios. Eso nos tiene que recordar que somos hombres, que debemos ser hombres de valor y de coraje para hablar de Cristo en todo tiempo, en todo lugar. Obvio que no vamos a hacer ese ritual nosotros. La palabra testigo, entonces, nosotros tenemos que testificar, si somos testigos. Sed hombre, es algo que David le dijo a su hijo Salomón cuando lo iba a suceder en el trono. Sed hombre. Primera de Reyes lo dice eso, capítulo 2. Esfuérzate y sed hombre. Primera de Samuel 4:9, no lo busque. Los filisteos también en su arenga, ellos también se daban ánimo diciendo, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Somos hombres de Dios. Como hombres debemos levantarnos. Como hombres debemos avanzar. Como hombres debemos testificar. Como hombres debemos arremangarnos, ceñir nuestros lomos y avanzar. Josué, esfuérzate y sé valiente. Había un propósito, tenía una responsabilidad. Josué, levántate, Josué, deja de llorar a Moisés, esfuérzate y sé valiente. Hechos de los Apóstoles 8:1, volvamos ahí. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban.
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Esparcidos, amados hermanos. Esparcido da la idea de ser como desparramado, como un sembrador que sale a esparcir la semilla, a sembrar esta preciosa semilla. La palabra de Dios, esa es la idea de ser desparramados. Versículo 4 del capítulo 8 de Hechos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo ¿qué cosa? Anunciando las buenas noticias, anunciando el evangelio. ¿Era necesario un sacudón? ¿Era necesario que sucediera algo? La iglesia se olvidó de la gran comisión. La iglesia se olvidó que ya recibió el poder para avanzar, para evangelizar. La semilla, la preciosa semilla, es la que nosotros debemos esparcir, el evangelio. El Señor nos da el privilegio de ser colaboradores de Él para el crecimiento del reino. Primera de Corintios, vamos ahí. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 6 al 9. Pablo dice que somos colaboradores de Dios. Yo planté, Apolo regó, pero no hubiese servido de nada si el crecimiento no lo diera Dios. Él da el crecimiento a la semilla. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces no te creas absolutamente nada porque eres un siervo inútil, que aún sembrando, aún esparciendo la semilla, aún mirando más allá de donde estamos encapsulados y tranquilo, avanzas, pero no porque eres algo. Seguimos siendo siervos inútiles a pesar de esparcir la semilla. Mucho más inútiles si no hacemos nada. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá, ¿qué cosa? Su recompensa conforme a su labor. Pregunto, ¿usted está invirtiendo en el reino de Dios? ¿Usted está trabajando para recibir recompensas? Porque según la palabra, los que trabajan, los que sirven, los que esparcen la semilla, los que salen de la iglesia para llevar la buena noticia, recibirán recompensas. Aunque no lo hacemos por eso, pero es promesa de Dios. Y Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Debemos servir al Señor por gratitud. Debemos servir al Señor en obediencia. Debemos servir al Señor porque lo amamos al Señor. Y lo amamos al Señor porque Él nos amó primero. Y nos ha comisionado. Y nos da la preciosa tarea, el privilegio de poder servirlo, no porque Él nos necesita, y lo diré hasta el cansancio, Dios no nos necesita.
Dios puede hacer solo la obra, solito puede ir y tocar en los corazones y traer las personas a la iglesia, y muchos creen de esa manera. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Sí, Dios añade a la iglesia, pero también dice la palabra de Dios, ¿cuál es la forma en que Dios añade a la iglesia los que son escogidos? Porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mundo llama locos. Ahí andan los locos, los fanáticos, en fin. Para los que se están perdiendo es locura. Para nosotros, como dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios. Y debemos llevar el Evangelio. Debemos llevar la palabra del Señor. Hay mucha necesidad, mis amados. Hay mucha ignorancia. Hay muchos perdidos. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Leí hasta el 9? No. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y aún así seguimos siendo siervos inútiles si obedecemos esto. Que Dios se glorifique en la iglesia, en nuestras vidas. Y a donde llevemos la palabra, que lo podamos hacer con sabiduría, con coraje, con fe y con el combustible que lo debe llevar al creyente, que es el amor. Porque si no hay amor, todo lo que podamos hacer no sirve de nada. Ama a Dios, ama al Señor, ama a su iglesia, ama a los perdidos, ama el Evangelio, lleva el Evangelio. ¿O no fuiste salvado por el Evangelio? ¿No fuiste convertido? ¿O no hemos llegado a conocer al Señor porque alguien nos habló? ¿O simplemente nos despertamos un día y dijimos, bueno, a partir de hoy voy a una iglesia, voy a buscar conocer la palabra de Dios para que Dios perdone mis pecados, para que Dios me convierta, para que Dios me sane espiritualmente, me coloque en Cristo para pasar a ser siervo? ¿Alguien de ustedes pensó así antes de conocer al Señor? Ninguno de nosotros. Fuimos alcanzados por la gracia de Dios, porque Dios usó un medio, porque Dios usó a alguien. Ya sea que nos haya hablado de forma personal o ya sea que lo hayamos escuchado a través de una prédica, por lo que fuere, o por la radio, como fue mi caso. Pero a alguien Dios usó para que la buena noticia, el Evangelio, Jesucristo, llegara a mi corazón. ¿Y qué de los que están perdidos allá afuera? ¿Cómo vamos a llegar a ellos? ¿Cómo quiere Dios que conozcan ellos a Jesucristo? Usando tu vida, usando nuestras vidas, usando a la iglesia. Es la forma que el Señor quiere alcanzar a los perdidos. Volvamos a Hechos de los Apóstoles 11, 19. Sembrando la palabra hasta Antioquía. Algo hizo el Señor para que la iglesia saliera con el Evangelio. Permitió, como dice acá, por eso sucedió esto, la muerte de uno de sus mejores, podríamos decir, siervos de la iglesia de Jerusalén. Ranchillos, para nosotros que vivimos acá, puede ser ese Antioquía. Debemos llegar hasta ahí. Debemos llegar a los ralos. Hay muchos pueblitos que no conocen el Evangelio. Debemos avanzar, debemos llegar hasta ellos con la palabra.
es bueno organizarnos como un grupo de varones y mujeres de coraje, de fe, para que llevemos a cabo la gran comisión. ¿Quién era Esteban? Vamos al capítulo 6, Hechos. Veamos rápidamente qué sucedió, por qué este sacudón, por qué esta persecución, por qué ese movimiento, por qué salieron. ¿Qué pasó? Ya lo hemos visto, pero ¿quién era este Esteban? Dice el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles que la iglesia en Jerusalén comenzó a crecer y a crecer, y ya había murmuraciones porque estaban siendo desatendidas una gran parte en la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, busquemos a 7 varones para que sean diáconos, y diácono significa servidor, para que sirvan a las mesas, para que atiendan las cosas de la iglesia, mientras nosotros, dijeron los discípulos, maestros, vamos a perseverar en lo que es la oración y la palabra. Y eso agradó a la iglesia, y dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y nos sigue nombrando los otros. Primero como que se centra un poquito ahí la cámara en Esteban y nos muestra que este Esteban era varón, lleno de fe y del Espíritu Santo. El versículo 8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y el versículo 15, al final dice que ellos vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Quién era este Esteban? ¿Quién era este Esteban a quien lo debemos observar para imitarlo a Esteban, que era un hombre como nosotros? Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Podemos nosotros alcanzar eso? Claro que sí, debemos buscar la llenura del Espíritu. Para eso debemos estar en comunión con el Señor, y para eso debemos estar en continuo movimiento. La iglesia debe estar dando, porque es entonces cuando va a recibir. Porque si nosotros decimos, Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu, el Señor pregunta, ¿para qué quieres ser lleno de mi Espíritu? ¿Para qué? Señor, para servirte. Bien, arranca. Comienza a servir y Dios irá dándote más y más y más de su Espíritu. Al que le falte sabiduría, pídale a Dios, porque Dios le va a dar, como le dio a Esteban, sabiduría. Yo quiero sabiduría, Señor. ¿Para qué? Para entender tu palabra. ¿Para qué más? Para compartir la palabra. Así como lo debo entender, lo debo guardar en mi corazón, la debo aplicar a mi vida, debo practicar el Evangelio, debo vivir el Evangelio, pero también debo avanzar por el Evangelio y debo enseñar el Evangelio. Para eso quiero sabiduría. Lleno de el Espíritu, de poder, de fe, porque si no lo haces por fe, es como hacerlo sin amor. No sirve de nada, no te sirve a ti. Sabiduría, no podían resistir a la sabiduría con que hablaban. Qué lindo, eso es lo que nosotros debemos buscar del Señor. Dame esa sabiduría, Padre, pero avancemos, sirvamos y Dios irá dándote lo que necesitas. Dios nos capacita para eso, para servir. Esteban, amados, Esteban conocía la palabra de Dios. Hizo un resumen perfecto de todo el Antiguo Testamento. ¿Sabe para qué? Para tomar un hilo conductor desde Abraham y llegar a Cristo. Y llegar a Cristo.
Esteban aquí, con los demás con piedras en las manos para matarlo, Esteban aquí, como el apóstol Pablo, no se estaba defendiendo, estaba aprovechando la oportunidad para compartir el evangelio. Si me van a matar, que me maten, pero esta es una oportunidad para hacer que conozcan al Señor. O ya sabemos que el evangelio sirve para dos cosas, amados hermanos: para juicio o para salvación. Pero el evangelio debe ser predicado, enseñado. Esteban, un hombre de fe, pero un hombre también que se dedicó a estudiar y a estudiar la palabra de Dios. Por eso conocía muy bien todo el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué? También conocía a su Salvador. No hubiese pasado nada con Esteban, no lo hubiesen muerto a Esteban si él no hubiese llegado a lo que dice el versículo 51 del capítulo 7. Porque si él hubiese quedado ahí hablando de Abraham, hablando de Moisés, hablando de David, hablando de lo que ellos ya sabían y conocían, hasta ahí todo bien. Esteban, qué lindo, qué bien, qué bueno escucharte, Esteban, qué bueno, pero ya está. Pero Esteban no se quedó ahí. El propósito, ya dije, de Esteban era llegar a Jesucristo. Y cuando les dice el versículo 51, duros de cerviz, arrogantes y soberbios, quiere decir, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. La pregunta: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron, escuche, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ahí ya cambió el semblante de mucho. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué vamos a hacer? No, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesús. Amados, por eso vino la persecución. Se taparon los oídos. Dice el versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y emulando al Señor Jesucristo, imitando a su maestro, él dijo: no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. Y ahí vino el problema. Y ahí, enfurecidos en gran manera, no podemos aceptar a otro Esteban en este lugar. Algo tenemos que hacer. Tenemos que frenarlo ya a estos de esta secta llamado cristianos. Hasta ahí, cristianos los llamaron en Antioquía, pero a estos que siguen a Jesús hay que frenarlos. Entonces lo persigamos. Entonces Saulo, porque mientras el Señor permitió que Esteban fuera muerto, a la vez el propio Dios estaba trabajando ya en el corazón de un hombre que lo iba a suceder a Esteban como Saulo de Tarso, que luego pasaría a ser Pablo, el apóstol. Pablo consentía en su muerte. Él mismo cuando tuvo la oportunidad de evangelizar a Agripa y
y a todos los que estaban ahí, Berenice y toda la pompa, él mismo se encargó de decir, yo perseguía. Yo di mi voto para que lo matasen. Yo estaba de acuerdo en que sean perseguidos. Pero se me apareció el Señor y me habló de tal manera que me cayó la ficha y entendí que yo no estaba persiguiendo a la iglesia, sino al propio Jesucristo. Y se acabó el Saulo, murió el Saulo y nace Pablo, el apóstol Pablo. Amados, tenemos una gran tarea como iglesia. No descuidemos eso. Dios quiere bendecirnos en gran manera. Pero nos ha llamado para que seamos instrumento en sus manos, colaboradores de Dios, siervos de Dios, evangelizadores, discipuladores. Y hay hermosos varones y mujeres en esta iglesia capacitados para ese servicio. Lo sé, Dios es bueno. Señor, ¿por qué permitiste que muriera Esteban? Podríamos decir que el mejor hombre de la iglesia. ¿Cómo el Señor no aprovechó a este hombre? Eso nos muestra el Señor, que ninguno de nosotros somos imprescindibles. Porque la obra la hace a través de nosotros, pero la hace Él. Por más lleno del Espíritu, por más sabiduría, por más todo lo que podamos tener, Dios puede usar los medios que Él quiera. Y la obra como Él la quiera hacer, Él la va a hacer. Porque Él es el dueño de la iglesia. Y porque Él es sabio en gran manera. Pero sucedió con un propósito, ya lo sabemos. Ninguno somos imprescindibles, amados. Dios no nos necesita para el crecimiento de su reino. Su ministerio, el ministerio de Esteban, parecía haber terminado en fracaso, ¿o no? Este hombre lleno de fe, levantado para servir a las mesas, pero que no estaba ahí limitado, era un diácono, no estaba limitado, encapsulado y solamente haciendo lo que había que hacer adentro, sino que lo vemos afuera, predicando el evangelio con entendimiento, sabiduría, conocimiento de la palabra, con fe, con coraje, y ahí estaba Esteban, aunque sabía cuál iba a ser su fin. Pero, amados hermanos, de todos los personajes que vamos a ver acá, si me da el tiempo, de todos ellos podemos observar para aprender algo de ellos. ¿Qué podemos aprender de Esteban? Muchas cosas de las que ya hemos visto. Debemos observar hombres así, aunque nuestro modelo perfecto es Cristo, pero hay hombres como todos nosotros que estaban sujetos, como dice Santiago hablando de Elías, a las mismas pasiones que las que tenemos nosotros, pero hombres de fe, hombres de Dios, siervos de Dios, a los cuales debemos observar para imitarlos. Parece haber terminado en un fracaso el ministerio de Esteban. Tan corto, están hasta ahí nomás. Y todo lo que salió de eso, porque podríamos decir eso también, encima todo lo que sale de ahí es persecución y persecución y más persecución. Amados, se olvidó la iglesia de Jerusalén de la Gran Comisión. Se acomodaron. Es una iglesia que está en crecimiento, por supuesto. Nosotros vemos en Hechos 1, versículo 12, Hechos 1, versículo 12, después que el Señor los comisionó y les dijera que iban a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo, Hechos 1:2. Entonces
volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron, ¿a dónde? Al aposento alto, donde moraban los que eran considerados columnas de la iglesia. ¿Quién? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, y todos estos perseveraban unánimes, juntos, unidos, en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, en el aposento alto. La iglesia en Jerusalén. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Volvamos a Hechos de los Apóstoles 8. Tenía que hacer lo que hizo Felipe. Versículo 5, 8:5. Entonces, Felipe, ¿qué? Descendiendo. Debemos descendiendo a la ciudad de Samaria. ¿Qué hacía? Les predicaba a Cristo. Debemos descender de nuestro Jerusalén, debemos levantarnos de nuestra comodidad. La iglesia en Jerusalén tuvo que llevar a cabo la gran comisión, porque así el Señor lo había determinado. Mateo 28, 19, Él dijo que me seréis, como dijo, testigos, ¿sí? Id, movimiento, avance, id por todas partes, o por todo el mundo, y anunciad el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Esa es la gran comisión. Y lo hemos visto en Hechos 1:8. Recibieron poder. Ellos estaban arriba en el aposento alto esperando. Tenían que esperar. Jesús les dijo, tienen que esperar. Cuando venga el Espíritu Santo, ahí serán capacitados, ahí serán empoderados. Porque van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga. Y ahí van a avanzar. Ahora van a avanzar porque ya están capacitados. Ya tienen el poder, ya tienen el Evangelio, ya son testigos. El testigo vio, escuchó y ahora tiene que hablar, ahora tiene que anunciar, ahora tiene que moverse. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Avanza. Tienes el Espíritu Santo, entonces tienes todo. ¿Sí? ¿Falta combustible? Quizás. Bueno, trabaja en eso. ¿Sí? Agarra un bidón de nafta espiritual y avanza. Va a arrancar, avanza. Estaban esperando ellos, por supuesto, la promesa. La promesa vino, lo vemos en capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Vino en el día de Pentecostés, derramado el Espíritu, y comenzaron ellos a ser llenos del Espíritu Santo. Ya la iglesia capacitada. Y en los primeros 6 capítulos de Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos la iglesia en pleno crecimiento en Jerusalén. Creciendo, trabajando en movimiento y un montón de cosas que vemos unánimes, unidos, en oración, en ruego y conteniéndose uno al otro. Una hermosa familia en pleno crecimiento. ¿Y qué de los de afuera? ¿Y qué de la gran comisión? ¿Y qué los de Judea? ¿Y qué de los samaritanos? ¿Y qué de los tucumanos, que es hasta lo último de la tierra? ¿Y qué de Ranchillo? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Y tenían que descender. Este Felipe no es el Felipe apóstol, este es el Felipe diácono. Debemos tener ese mismo sentir también del apóstol Pablo. Si nosotros vemos, por los perdidos, ¿no? Si nosotros vemos en Romanos, que está cerquita, capítulo 10, versículo 1, espero no cansarlos,
espero que esté animado, que le guste hojear la Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 1 dice, hermanos, Iglesia de Cristo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Amados hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón es para, no solamente Ranchillo, es para todo Tucumán. Ese es el anhelo de mi corazón, que tengamos un hermoso grupo de evangelización para llevar el evangelio. Oramos por ello, para salvación. ¿Quiénes van a ser salvos? Eso no es nuestro problema. Dios no nos mandó a salvar a nadie. Quien salva es Dios. Dios nos mandó a sembrar, a esparcir la preciosa semilla. Y cuán dichosos son los pies de los que anuncian, ¿qué cosa? Las buenas nuevas, el evangelio del Señor. Pero no anunciamos con la boca, ¿por qué dichosos? Creo que así es la expresión. ¿Qué dichosos son los pies? ¿O cómo es? Ayúdame. ¿Dichoso? ¿Así empieza? ¿Hermoso? Bueno, igual, ¿no? Un sinónimo. Son hermosos los pies. No dice la boca, la lengua. Los pies. ¿Por qué? Porque la iglesia debe avanzar, debe caminar. ¿Sí? Es lindo hacer reunión. A mí me gusta hacer reunión en mi casa también. Irene es testigo de eso. ¿Sí? Gracias a Dios. Y van y los espero con mucho amor. Pero también sé que debo avanzar. Y así nos nutrimos, así nos edificamos mutuamente con la palabra de Dios. Gracias a Dios por eso. Así es. Mi oración a Dios es para salvación. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Versículo 14 del mismo capítulo 8 de Romanos, o 10, perdón, versículo 14. La pregunta que hace Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Amados, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Sabe a quién oyen? Cuando el evangelio es predicado, ¿sabe a quién oyen directamente? La voz de Cristo. ¿Cómo pueden creer si no lo escuchan a Cristo? ¿Cómo pueden creer en Jesucristo si por tu boca no sale la palabra, no sale el evangelio? ¿Cuán perdidos están ellos? ¿Cómo pueden creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Debemos predicar el evangelio. Claro que sí, debemos hacerlo. Hechos 11:20, ahí sí volvemos y nos quedamos ahí. Hechos 11:20. ¿Me dices la hora, hermano? ¿Cuánto me queda? 45 minutos. Ah, bueno, gracias, pensé que estaba más. Bueno, sigamos, ya hemos visto entonces que los que fueron esparcidos fueron esparcidos con motivo de Esteban. Ellos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Recordemos que muchos fueron esparcidos, pero la Biblia dice, lo que hemos leído de 8:1, que los apóstoles se quedaron. ¿Sabe por qué los apóstoles quedaron? Para sostener a la iglesia en Jerusalén. La iglesia no quedó ahí, sálvese quien pueda. Quedaron ellos en la iglesia en Jerusalén y los demás fueron esparcidos. Y fueron esparcidos y, ¿sabe qué? Ellos pensaron, no, tampoco somos locos, tampoco somos fanáticos. Si lo acaban de dar tremenda muerte a Esteban, y yo no quiero eso para mí, entonces hay que ser inteligente, ¿verdad?
Hay que ser inteligente, hay que buscarle la vuelta. Hay que saber cuándo vamos a hablar. Hay que saber en qué momento vamos a actuar. Hay que saber en qué momento vamos a salir. No, hermano. O avanzas por fe. Confías en tu Señor, en aquel que te protege, que te cuida, que te guarda. Si no, vas a seguir estancado. Yo como piletero sé lo que pasa con un agua estancada, que si no le pones producto se pudre. Diferente al agua que está corriendo permanentemente. Es un agua viva. ¿Hace falta cloro? ¿Hace falta cloro? El agua estancada se pudre, amados. Avancemos. Bien, entonces ellos nos dijeron, no, Abraham, mira lo que hicieron con Esteban. Dice versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando ¿qué cosa? El evangelio del Señor Jesús. Esto habrán salido de la casa de Cornelio, porque el capítulo 10 nos muestra la gran sorpresa de la iglesia en Jerusalén, cómo de manera que nuestro Dios, el que nos bautizó a nosotros con el Espíritu Santo, les ha dado también a los gentiles el mismo don que a nosotros. Entonces Dios no es solamente Dios de Israel, también es Dios de los gentiles. Sí, qué bueno, habrán salido de ahí. No dicen los nombres, no tiene importancia. Porque lo importante es que ellos anunciaron el evangelio de ¿quién? Ese es el nombre importante. Jesús. (21) Y la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor está con la iglesia que está en movimiento, que avanza. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó. Ve la actividad y la obediencia y se convirtió al Señor ese gran número porque había trabajo, predicación. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Llegaron a oído de la iglesia, mire, Ranchillo está recibiendo la palabra. Los ralos, hermanos de los ralos, están recibiendo la palabra. ¡Qué gozo! ¿O no hay gozo? ¿Quieres ser parte de esa bendición? Y la iglesia en Jerusalén decidieron enviar a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Oye, Bernabé, tú que estás un poco más cerca de Antioquía, que estás en el medio, ahí que saltas el charco y estás en Chipre, una isla, bueno, te enviamos para ahí. Tú conoces un poco más de lo que es los griegos y todo esa zona. Entonces, Bernabé, vaya, a ver. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo? Como Jonás se apesadumbró. No, el Hijo de Dios se goza. Vino para él un gran gozo. Dice, ¿dónde estoy? Versículo 23. Me gusta que esté atento. Se regocijó Bernabé cuando vio que la gracia de Dios también se manifestaba en los gentiles. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen como fieles al Señor. Así como lo vienes haciendo, así como lo vienen haciendo, continúen firmes. Continúen firmes. Exhortar no es retarlo. Yo no los estoy retando. Exhortar es animarlos. Levantémonos, iglesia, y sirvamos al Señor. Levantémonos como estos varones y sirvamos al Señor. Hubo una gran persecución, por eso salieron, como sea, pero salieron. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Lo mismo? ¿O algo parecido? ¿O algo similar? Oye, hermano, escucha una cosa. Quizás Dios no haga así en grupo como pasó acá, pero quizás Dios está enviando pequeños juicios correctivos para tu vida, para que reacciones, para que te despiertes.
para que te levantes y para que lo sirvas al Señor. ¿Sí? Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Y Dios bendice a sus hijos, pero bendice a sus siervos. ¿Sí? Eres hijo de Dios, hija de Dios, sirve al Señor, porque te ha llamado también para eso, para servirlo al Señor. Y se gozó grandemente de haber visto la obra del Espíritu Santo, la gracia de Dios derramada en los corazones de los antioquianos y de alrededor. Anteriormente lo único que habíamos visto en los primeros 6 capítulos de Hechos de los Apóstoles es de Antioquía. Lo único que se habló es de un tal Nicolás, que era prosélito de Antioquía y nada más. Acá se está conociendo Antioquía. Mi tocayo era de Antioquía, prosélito de Antioquía, o sea, convertido. Era de Antioquía. Ahora estamos en Antioquía. Y Antioquía está recibiendo la palabra. Y no, Antioquía no era un pueblito así nomás. Con Alejandría y con otros lugares era una zona bastante traficada, bastante, como diríamos, eran de personas de todos lados que ahí convergían, se dice. Esa palabra funciona, esa palabra está en el diccionario, convergían, no, convergen. Bueno, de ahí. Cosmopolita, ¿sí? De aquí, de allá, hacían negocio y era una gran ciudad, Antioquía. O sea que había mucha gente, mucho trabajo. Y la iglesia tenía que iluminar, la iglesia tenía que dar sabor con la sal del Evangelio a ese lugar. Bien, porque dice que Bernabé, que se regocijó en ver la obra del Espíritu Santo en Antioquía, dice el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Por qué era Bernabé un varón bueno? Porque era lleno del Espíritu Santo, lleno del bueno, que es Dios. Por eso era varón bueno. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación, hijo de consolación, ¿sí? Bienvenido, Bernabé, bienvenido a esta iglesia. ¿Hay hijo de consolación? ¿Les gusta cuando hay reconciliación? Fuimos reconciliados con el Padre, entonces llevemos este mensaje para otros que sean también reconciliados con el Padre. Seamos los Bernabé, los Esteban, Bernabé, en fin, seamos como ellos, ¿sí? Bueno, dice que lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Acá la iglesia hija, la iglesia madre en Jerusalén, la iglesia hija en Antioquía. Y ahí es como que cambia. Y ya antes Jerusalén y ahí todo dependía de ahí. Ahora Antioquía, como lo hemos aprendido en el seminario, Antioquía pasó a ser el centro de operaciones. Primer viaje de Pablo y Bernabé, segundo viaje de Pablo, tercer viaje misionero desde Antioquía. Iban y venían hasta Antioquía y Antioquía se hizo conocido, porque Dios obró en Antioquía. ¿Sí? Yo pienso, yo sueño también, porque el que no tiene sueño está muerto, ¿sabía usted? Bueno, yo tengo sueño en que Ranchillo sea centro de operaciones. Vamos a Ranchillo, vamos a Los Ralos, vamos a Tacana y vamos a avanzar con el Evangelio, porque ahí el Señor nos ha puesto. Entonces que sea Dios llevándonos, impulsándonos y nosotros llevando la preciosa semilla y Dios bendiciendo y añadiendo a sus siervos cada vez más los que los siervos necesitan. ¿Quiere ser bendecido? Obedece. ¿Quiere ser bendecido? Sirve. Dios bendice y bendice grandemente a sus siervos. Y Bernabé, versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Qué vemos de Bernabé? La humildad de no creérsela,
la humildad de decir, voy a buscar un hombre más capacitado con la sana doctrina para que conozcan la palabra. Voy a buscar, ¿a quién? Ya sé, a Saulo. Y Saulo era un hombre lleno, obvio, el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces Bernabé fue humilde, no se la creyó. No, aquí yo, este es mi lugar, aquí me colocó Dios, esta es mi iglesia, esta es mi gente, y que nadie venga a querer anotarse un poroto aquí. No es así como funciona, amados. Gracias a Dios, ya hemos tenido al pastor Eduardo, ya hemos tenido al pastor Raúl, más de 1 o 2, 3 veces, al pastor Pepe, ¿quién más fue? Juan Reina. Gracias a Dios por mis hermanos, hermosos hermanos, y hermosos los mensajes que cada uno de ellos dieron. Yo también me edifico con esos mensajes y me siento como los demás y me gozo con los demás cuando un pastor, cuando un siervo, y pronto nos va a visitar el hermano Oscar, ¿se imagina? Amén, quería escuchar ese amén. Y ahí nos gozamos, porque la iglesia se nutre de eso, se edifica mutuamente, porque Dios da el crecimiento, la palabra es de Él, el alimento viene de Él, ¿o no? Gracias a Dios por eso. La verdad que, dígame más o menos si hasta mucho, ya se pasó 1 hora y media, ¿sí? Bueno, estamos terminando entonces. Hay mucho para extraer de acá, mucho para extraer, pero quiero terminar, porque me dirá, bueno, ¿cómo terminamos esto? Debemos servir al Señor, aunque ya la aplicación viene siendo dada, pero debemos servir al Señor hasta el fin. Hermanos, iglesia amada, estar perdido es muy feo, ¿no? Pero es más feo estar perdido y que nadie te esté buscando. Eso es peor. Que nadie te esté buscando, eso es lo peor. Nuestra responsabilidad como iglesia es salir a buscar a los perdidos. Porque leemos en Lucas 19:10 que Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos. La pregunta es, ¿y los que están fuera, muchos de ellos no están perdidos? Jesús quiere buscar y salvar, pero lo hace a través de la iglesia. Lo hace a través de la iglesia. Jesús quiere caminar con tus pies, quiere hablar con tu lengua, quiere mirar con tus ojos. Jesús es el dueño de la iglesia. Él lo puede hacer solito, por supuesto, pero no es eso el modelo o el propósito de Dios. Quiere alcanzar a los perdidos con el evangelio, pero yo tengo esa responsabilidad. Avanza, lleva el evangelio. Eres portador del mensaje, da el mensaje. De gracia lo recibiste, de gracia dalo. ¿Lo crees así? Muchas cosas tengo acá, pero voy a parar aquí, creo ya que ya es tarde. ¿Las 2? Bueno, ya está. Gracias a Dios por eso. Tenía para leerle 12:35 de Lucas, todo el capítulo del siervo vigilante, pero ya está, ya es tarde. Pero voy a recordarle algo. Lo que dice del siervo vigilante en capítulo 12 de Lucas. Dice que el Señor vendrá a la hora que no piensas, a la hora que no sabemos, pero que vendrá, vendrá. Y Él va a alterar los roles. Nosotros no estamos para sentarnos a la mesa. Cuando Él venga, nos sentará a la mesa y nos servirá. No esperemos sentaditos en la mesa nosotros, que Él venga a servirnos. Sirvámoslo y sirvámoslo. Él va a alterar esos roles después. Dichoso el siervo que cuando su Señor regrese de la boda los halle haciendo así. Les digo, dice el Señor, que los haré sentar y los serviré. Gracias. Gracias, Dios. Hermosa es tu palabra, Señor, hermosas son tus promesas. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a avanzar.
Ayúdanos, Señor, ya tenemos lo más precioso que es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ya tenemos tu palabra, Señor, precioso evangelio. La sana doctrina, Señor, que ha llegado a esta iglesia. Ya tenemos todo eso, Señor. Tenemos al Espíritu Santo de nuestro Dios, que es el que nos impulsa, el que nos da el combustible para seguir, para avanzar. Gracias, Padre, tenemos todo, Señor. Estamos completos en Cristo, solamente nos falta levantarnos y avanzar, descender y avanzar con tu palabra. Oh Dios, gracias. Gracias por este privilegio que tenemos, Señor, de ser colaboradores en esta causa, en el reino, colaboradores del Señor, por la gracia del Señor. Bendice a la iglesia, bendice a mis hermanos, a los que están enfermos, Señor, concédeles sanidad, y a los debilitados, concédeles las fuerzas que necesitan para levantarse y avanzar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén.